Estamos, ahora creo que sí estamos grabando. Ok, bueno, ya le había dicho a la mayoría del grupo pues que pedía disculpas por el día de ayer que no pude conectarme ya que tuve un inconveniente familiar y tuve que irme fuera de la provincia de un momento a otro por un fallecimiento de un pariente. Así que, bueno, en todo caso estamos listos ya para hacer, hoy quería, para tratar de avanzar lo que no pudimos ayer, voy a tratar de hacer resúmenes pequeños eh, de lo que hemos visto para poder ir avanzando, porque tenemos hasta el día viernes nada más. Ya el viernes se nos termina, a no ser que nos digan que porque las clases que no hubo, creo, se alarga hasta el día lunes. Hubo una clase que se suspendió por el tema de las fiestas de la universidad, entonces no sé si eso vaya a causar que tengamos que hacer una clase más el día lunes. Pero bueno, eso ya lo espero yo que me lo comuniquen por interno y, y tenemos que avanzar para tratar de terminar un poco todos los temas, ¿no? Hoy quiero, como les decía, avanzar haciendo un poco de resúmenes, de cápsulas pequeñas, porque es claro pues que ustedes son abogados, ya maestros en la materia, y tanta teoría como que no va con nosotros, sino más bien cápsulas para poder recordar de lo que tenemos que darle a nuestros estudiantes. Entonces, vamos a comenzar con lo que hemos hablado la mayor cantidad del tiempo, que era sobre la teoría del caso. Hemos hablado ya un par de días, par de clases con los invitados. Estoy preparando una sorpresita nueva, chéverísima también, con posiblemente unos eh, amigos, un argentino, un chileno, que se puedan unir tal vez a una charla de lo que sucede también en las audiencias orales en sus países, que sería lindo también poder escucharlos. Ellos también son maestros en litigación oral. El chileno amigo Cristian Ríos, él es defensor público en Chile, y hemos conversado este fin de semana sobre las vivencias, ¿no? De lo que le sucede a él allá, lo que sucede acá en Ecuador. Hemos estado conversando mucho sobre el tema de Venezuela. Entonces, ahí salió un poco el tema de poder él acompañarnos en una de estas charlas. Sería increíble porque verdad que cerraríamos el curso impresionantemente. Eh, entonces, estábamos en la teoría del caso, que es importante tener en cuenta los siguientes puntos, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué puntos nosotros durante todo el tiempo hemos estado trabajando? La preparación del caso, ¿verdad? Los elementos de la teoría del caso, que nuestros estudiantes deben explicar los tres elementos fundamentales de la teoría del caso, que ya lo vimos, que es el jurídico, el fáctico y el probatorio. Se puede hacer un énfasis, más que todo, en la importancia de cada uno de ellos. Como les decía, vamos a tratar de hacer cápsulas pequeñas para poder avanzar un poco y cómo se relacionan entre sí estos tres elementos. Eh, la construcción de proposiciones, explicar cómo se construyen las proposiciones que tenemos nosotros en la teoría del caso, cómo se relacionan con los elementos mencionados anteriormente y cómo se utilizan para argumentar nuestra posición legal. Tocar también un poco de la determinación de los medios de prueba. Se debe explicar, o vamos a explicar, tratar de explicar cómo se realiza el inventario de los medios de prueba disponibles, cómo se seleccionan los más relevantes, cómo se relacionan con la teoría del caso. Hablamos también de cómo comunicar la teoría del caso. Se deben dar consejos a los chicos, consejos prácticos de cómo comunicar. Esto ya lo hemos trabajado también, de cómo comunicar de manera efectiva, sencilla, la teoría del caso
al juez o jurado o en cualquier audiencia relevante. E insistir también con ustedes el tema del taller práctico. Se puede realizar ejercicios prácticos con los estudiantes que tengan que exponer de una manera individual una teoría del caso, utilizando los elementos aconsejados y aprendidos por ustedes, pues, ¿no? Durante la charla, durante las clases que ustedes impartan. Es importante estructurar esa charla de una forma organizada, con ejemplos y casos prácticos que ayuden a los estudiantes a comprender mejor el concepto de la teoría del caso y su aplicación en la práctica legal. También de esta manera ustedes pueden fomentar la participación activa de los estudiantes a través de preguntas, como lo hemos hecho acá, ¿no? De preguntas, discusiones en grupo, cada uno hacer su comentario. Estos elementos de la teoría del caso pues son fundamentales, digamos, en la preparación de un caso, ya que permiten que el abogado estructure, fundamente la estrategia de defensa o acusación, de ser el caso, y detallar los elementos que hablamos en la primera parte, que les dije, estas como cápsulas del elemento jurídico. ¿Qué es el elemento jurídico? ¿Cómo el estudiante debemos nosotros llegarle qué es el elemento jurídico? Este elemento, ¿a qué se refiere? Se refiere justamente a la parte legal del caso. Es decir, las leyes, normativas, jurisprudencia, todo esto aplicables, por supuesto, al asunto en cuestión que tenemos, ¿no? Al caso que estamos llevando. Y es fundamental identificar cuáles son los fundamentos legales que respaldan nuestra posición o de la posición que presenta la teoría del caso, ¿no? Y este elemento va a establecer las bases legales sobre las cuales se sustentarán la argumentación y la defensa de esa posición. Segundo punto, habíamos manifestado que tenemos el elemento fáctico. ¿El elemento fáctico a qué se refiere? A los hechos y circunstancias, ¿verdad? Que rodean todo nuestro caso. Y es importante que le enseñemos a los alumnos a identificar y a analizar de una manera detallada todos los hechos relevantes que puedan influir en la resolución final con el jurado, con el juez, con el tribunal. Y este elemento, ¿qué va a permitir? Construir una narrativa coherente y convincente, diría yo, que sustente nuestra posición legal de la parte que presenta esta teoría del caso. Y tenemos como tercer punto el elemento probatorio, el que vamos a ampliar un poquito más porque lo otro ya lo hemos trabajado. Y el elemento probatorio, ¿a qué se refiere? Como su nombre lo indica, ¿verdad? A las pruebas y evidencias que se presentarán en el caso para respaldar nuestra posición legal. Y es fundamental que los alumnos aprendan a identificar cuáles son las pruebas relevantes, cómo las van a obtener, cómo se relacionan con los hechos. Y, perdón, aquí me está pidiendo alguien entrar, ya. ¿Cómo se relaciona con los hechos y fundamentos legales de nuestro caso? Este elemento va a permitir definitivamente, de manera objetiva, la veracidad de los hechos y la validez de la posición que nosotros vamos a tener en nuestra defensa, ¿no? Estos tres elementos que hemos hablado, el jurídico, el fáctico y el probatorio, están, como les decía, estrechamente relacionados entre sí y se complementan para construir una teoría del caso sólida. Hablábamos de coherente, y la correcta articulación o la correcta mezcla, digamos, de estos elementos es fundamental.
¿Por qué? Para de esta manera poder preparar y presentar el caso efectivamente, ¿no? Ya que nos permite a nosotros, voy a repetir la palabra, fundamentar de una manera sólida la posición que nosotros tenemos, ya sea de acusadores o de defensa del procesado, ¿no? Esto ante el tribunal o la autoridad competente que nos toque. Y de esta manera nosotros tenemos que manifestarle a los estudiantes que la construcción de estas proposiciones que vamos a nosotros a enfrentar o vamos a poner en la mesa es un paso fundamental, ¿no? La preparación de este caso, ya que permite eh, de manera organizada, clara y estructurada respaldar esos argumentos de nuestra parte, ¿no? Los argumentos que vamos a presentar. ¿Cómo vamos nosotros a identificar o cómo le ayudamos a que los estudiantes identifiquen estos elementos? Yo creo hemos anotado que tenemos, por ejemplo, la identificación de los elementos. La identificación de los elementos es clave. Por ejemplo, el primer paso en la construcción de las proposiciones que vamos a tener es identificar el elemento clave, como lo dije como título del caso, tanto a nivel jurídico como fáctico. Es importante que ellos aprendan a analizar detalladamente los hechos relevantes, las normativas legales aplicables y las pruebas que vamos, como les decía, vamos a ahondar en ese tema, las pruebas disponibles para sustentar nuestra posición legal. La formulación de proposiciones. ¿Qué es esto? Una vez identificados los elementos los elementos claves de nuestro caso, proceder a formular proposiciones que se conecten con los hechos y la normativa legal. Las proposiciones que vamos a presentar nosotros son las afirmaciones que establecen una relación lógica entre los hechos del caso y los fundamentos legales que respaldan nuestra posición. Como un tercer punto, la relación de estos elementos con la teoría del caso. La proposición deben estar estrechamente relacionadas, repito, y disculpen que sea tan incisivo en esto, pero eso es algo que nosotros debemos atacar mucho en los estudiantes, eh, para que no se cometan todos esos errores que vemos en el día a día de a veces mencionar algo que no tiene nada que ver con el caso. Y les decía que estas proposiciones deben estar estrechamente relacionadas con los elementos jurídicos, fácticos y probatorios, obviamente, de la teoría del caso. Y es importante que estas proposiciones estén respaldadas con, una vez más, digo, las pruebas concretas y evidencias sólidas que demuestren la veracidad de los hechos y la validez de la argumentación que vamos a tener nosotros en este caso. Argumentación que cómo tiene que ser, que una vez construidas las proposiciones se utilizan para argumentar de manera coherente una vez más y convincente la posición legal nuestra. Las proposiciones permiten, como les decía hace un rato, estructurar la argumentación de forma lógica y secuencial, resaltando los puntos claves que respaldan nuestra historia, ¿no? Nuestra historia, nuestra teoría y la posición legal que vamos a defender. En todo caso, como un resumen, podemos decir que la construcción de estas proposiciones de la teoría del caso es un proceso que implica identificar los elementos claves, formular afirmaciones que relacionen los hechos con la normativa legal, obviamente, y utilizarlas para argumentar de una manera efectiva la posición legal, las proposiciones fundamentales para estructurar y fundamentar la argumentación en este caso legal, ¿no? ¿Verdad? Ahora,
¿Cómo comunicar la teoría del caso de manera efectiva? Ya también lo habíamos conversado durante varias de las charlas, para persuadir al juez o jurado o cualquier audiencia relevante. He anotado algunas de las que hemos conversado entre todos, ¿no? Entre los invitados, entre ustedes cuando han intervenido, y una importantísima: simplificar el mensaje. Eh, lo habló el doctor Machuca, creo también, creo que lo noté por parte de él. Simplificar el mensaje, que la teoría del caso debe ser presentada de una manera clara, concisa, evitar utilizar terminologías legales complejas, utilizar un lenguaje que todos entiendan, ¿no? Que puedan todos entender tu argumento. Hablábamos también, pues, que esto la audiencia no solamente la van a escuchar abogados, sino tal vez también peritos, las partes que están involucradas, y tiene que ser de una forma sencilla y clara, ¿no? Hablábamos también de la estructura y la presentación, organizar la presentación de manera lógica y coherente, comenzar con una introducción clara que establezca el contexto y el objetivo de tu teoría del caso. Luego presentas los hechos relevantes de una manera ordenada, y finalmente concluir resumiendo tus argumentos principales y destacando la importancia de cada uno de ellos. Que debemos utilizar ejemplos y evidencias, por supuesto, apoyarnos siempre nuestra teoría del caso con ejemplos concretos y evidencia sólida. ¿Esto a qué va a ayudar? A que nuestro mensaje sea convincente, fácil de entender, utilizar testimonios, documentos, fotografías u otros elementos que respalden nuestras afirmaciones. Como comentario, aquí quería hacerles un caso de tránsito que me tocó llevar, y pude llevar unos videos, y utilicé estos recursos visuales. El juez era un señor ya entrado en sus añitos, y ya sabíamos, ahí estamos recordando también algo que habíamos conversado, creo que fue la abogada Vélez que nos decía, conocer un poco quién es el juez que nos va a tocar. Entonces yo ya sabía que este juez a veces pues se daba cabezazos de sueño, no atendía muy bien, o se paraba, atendía otras cosas, firmaba otras cosas mientras estábamos en audiencia. Entonces utilizamos este recurso visual. Eh, Pudimos pues hacer el carrito cuando iba en el paso desnivel, y cómo se choca, cómo se volcó, quién tuvo, tratando darle a notar que mi cliente no era el responsable del accidente. Entonces, utilizar recursos visuales es posible. Gráficos, imágenes, videos, todo eso va a reforzar nuestra teoría del caso. Y estos elementos pueden ayudar a captar la atención no solamente del juez, ¿no? Sino de toda la audiencia, y hacer que nuestro mensaje sea no tanto creíble, sino memorable. Porque eso hay gente que se le queda grabado y dijo, qué buena audiencia. Y después la gente te lo comenta, oye, qué buen recurso que utilizaste. Y la gente se va comenzando a atrever a hacer cosas diferentes, a hacer cosas distintas, a adaptar cosas a las audiencias, ¿no? ¿Verdad? Eh, Algo que también habíamos conversado, que adaptar a nuestras audiencias nuestro estilo de comunicación. Adaptar tu estilo de comunicación, un lenguaje adecuado, evitar las jergas legales, eh, mantener un tono claro, seguro, evitar a toda costa, en lo que más puedas, evitar ser agresivo o confrontativo. Es algo que también ya lo habíamos conversado. Sobre practicar y prepararse, también lo hemos tocado, que antes de preparar tu teoría del caso, practica, convérsalo
con tus asistentes, con tus colegas, con tus socios, prepararte adecuadamente, conocer en detalle tu argumento, anticipar posibles preguntas o contraargumentos que te puedan aparecer. ¿Esto qué va a provocar en nosotros los abogados? Va a provocar confianza y que nosotros vayamos tranquilos a comunicar nuestra teoría de una manera más efectiva. Eh, Vamos a entrar, como les decía, este es como eran como cápsulas de lo que ya hemos tratado un poco, pero vamos a tratar de hablar un poco y de entrarnos con la prueba documental. La prueba documental es un medio utilizado justamente en los procesos judiciales, todos lo conocemos, para demostrar la existencia de hechos a través de documentos, documentos escritos, ¿no? Ya sean físicos o electrónicos. Y es fundamental que nosotros, que ustedes, los docentes de derecho, comprendan esos aspectos esenciales de la acreditación y desacreditación de estos documentos. Entonces, eh, podemos tocar como primer punto cómo acreditar un documento físico. Eh, para acreditar un documento físico tenemos que seguir varios pasos, ¿verdad? Primero, la autenticidad. Probar que este documento es original y no una copia, ¿verdad? Eso es lo primerito, ver si este documento es auténtico. Y esto puede incluir la presentación del documento original y la verificación de firmas, sellos o marcas de agua. Es claro que nosotros pues siempre, después se puede pedir el desglose del documento si lo queremos mantener a buen resguardo o dejar una copia certificada por medio de secretaría. Segundo, la cadena de custodia. Demostrar que el documento ha sido preservado sin alteraciones desde su creación hasta su presentación en el juicio. Eso de la cadena de custodia es algo en el que también se cometen muchos errores y es algo en que creo que debemos también tocarle mucho a nuestros estudiantes para que lo tengan siempre presente en el momento de ir a donde las papas queman, no olvidarse de aquello. Tenemos a los testigos, presentar testigos que pueden confirmar la autenticidad del documento y de su contenido. Tenemos también cómo presentar testigos para dar la veracidad o no de ese documento. Y los peritajes, ¿verdad? Los peritajes que en algunos casos pueden ser necesarios para, o diría yo que la mayoría, ¿no? Pues para un análisis pericial para verificar la autenticidad de la firma o el contenido de lo que dice el documento. Temas que creo ustedes ya lo imparten, pero que se deben acentuar en esta parte los estudiantes. Ahora, ¿cómo acreditar un documento electrónico? ¿Qué implica acreditar un documento electrónico? Primero, comprobar que el documento tiene una firma electrónica válida que garantice su autenticidad, su veracidad. Eso es lo primerito. De ahí utilizar los famosos metadatos, que son los documentos, es datos acerca de los datos. Eh, es para demostrar su origen y fecha de creación. ¿Para qué sirven los metadatos? Sirven para suministrar la información sobre los datos producidos. Consiste en información que caracteriza, digamos, ¿verdad? Caracteriza los datos, describen el contenido, la calidad, las condiciones, la historia y otras características más de los datos, la disponibilidad, digamos. Tenemos también el protocolo de la conservación. ¿Cómo garantizar que se han seguido los protocolos adecuados para la conservación y el almacenamiento del documento electrónico, evitando su alteración? De eso también sucede muchísimo cuando no se precautela esta condición de la conservación del pendrive,
del documento electrónico que lo hayas presentado de cualquier manera al juzgado. Tenemos a los testigos y expertos. Al igual que en los documentos físicos, se puede recurrir también al testigo o expertos, en este caso peritos, que validen la autenticidad del documento electrónico. No es sencillamente presentar, aquí está este documento electrónico y eso lo presento como prueba. No es tan sencillo como parece, ¿no? En la vida real o en la práctica real, es bueno que los estudiantes sepan que ese documento electrónico también tienen que hacerlo validar por testigos o expertos en este caso. Ahora, para desacreditar un documento físico, ¿qué debemos seguir? Falsedad, alteración, testigos, inexistencia. ¿Qué tocamos como falsedad? Mostrar pruebas que el documento es falso. Así como en la primera parte decíamos mostrar que el documento es verdadero, real, podemos nosotros también, como contraparte, mostrar pruebas de que el documento es falso, con un análisis pericial que contradiga la autenticidad, la firma o los sellos. Podemos probar una alteración, presentar evidencias que el documento ha sido alterado o manipulado. ¿Cómo se logra por lo general a veces hacer esto? La cadena de custodia. Es sencillo a veces tirar abajo un proceso cuando en la cadena de custodia te das cuenta, observa, eres muy observador, te das cuenta que no se siguió la cadena de custodia debida y tiras abajo este documento. Testigos contradictorios. María Dolores, por favor, querías comentar algo. Sí. Nicolás, sí, justamente más o menos de esto hablamos el primer día de clases, ¿no? Los errores judiciales que le permiten a los abogados actuar dentro de un proceso. Eso es, por decir, en penal, en temas de flagrancia. Lo más común es ver cómo los agentes policiales, que son los que se encargan de hacer, en este caso, la captura de las personas, ¿verdad? Hablemos por decir en ejemplos, temas de narcotráfico. No van los departamentos de criminalística, los policías agarran la droga como que si fueran, como que ellos entran como perritos por su casa, ¿verdad? Agarran la droga y se la llevan al juez. Alto ahí, pues, ¿y la cadena de custodia dónde está? Claro, claro. El levantamiento de los indicios, ¿dónde está? Entonces, ahí es que el abogado debe aprovechar eso, porque precisamente para eso es que somos abogados, pues, ¿no? Para hacer respetar el debido proceso. Tu cliente es uno, el cliente podrá haber cometido lo que quieras, ¿sí? Pero si te contratan, tú tienes que lograr, si te contratan y tú aceptas ese contrato para hacer, en este caso, una defensa, vas a buscar todos esos errores que cometen y que no son tu culpa. Así ¿sí? es. Porque la ley está escrita, es clara, es precisa, es literal. Creo que el numeral 5 habla de eso, ¿no? Sobre la literalidad de la norma en el COIP. Correcto. Entonces, lo que tú hablas de la cadena de custodia es importantísimo para un abogado en el libre ejercicio, siempre revisar minuciosamente el procedimiento y cómo han sido obtenidos los indicios que se presentan dentro de las audiencias de flagrancia, sobre todo, ¿no? Porque esto funciona más en aquello, tiene más connotación ahí, ¿sí? Porque correcto. Ya en indagaciones, pues, se manejan otras formas. Sí. Entonces, esa es una parte muy importante y que de hecho, aunque a veces me salgo un poquito en mis clases, sí les enseño a mis estudiantes desde la práctica procesal cómo poder revisar ciertas cosas. Yo les digo a ellos siempre que te permiten ganar plata cuando seas abogado. Porque eso es lo que te permiten ganar plata y te permiten tener prestigio. Porque un abogado que logra, ¿sí? Que logra tirar abajo un proceso judicial por este tipo de actos, es un excelente abogado. Por supuesto, claro que sí. Uno de los mejores. Y justamente, gracias María Dolores por participar y estar atenta en cada detalle de lo que vamos hablando, porque es importante esto, ¿no? Conversar, dialogar, interactuar con todo lo que nos va ocurriendo. De esta manera se nos va quedando, en algún momento les dije que cuando participamos se nos va quedando y después cuando estamos con nuestros estudiantes
les manifestamos lo que sucede. Y esto es tan claro lo que tú dices, que por ejemplo ese parte policial, a veces una coma le cambia el sentido a todo, y es leer una vez, dos veces, y yo siempre le digo, nos decía, mejor dicho, un compañero que tuve en la universidad, nos decía, por favor, compañeros, lean 3 veces la pregunta y después responden. Y realmente nosotros, sí, Isabel, sí, los tecnicismos, sí, muy bien, gracias por el comentario, Isabel. Eso de ahí nos ayuda a nosotros a estar atentos y vivos, jugar vivos, como decimos en la jerga popular, que nosotros nos ayuda a poder ganar un proceso y, como dice María Dolores, ganar plata, ¿no? Rápido, y tenemos el caso ahí listo para la foto. Continuando un poco, estábamos que la presentar evidencias de que el documento ha sido alterado o manipulado, la alteración, testigos contradictorios creo que estaba. ¿Qué son los testigos contradictorios? Utilizar testimonios que contradigan justamente el contenido o la existencia de este documento, ¿verdad? Y la inexistencia, que es otro punto, que es demostrar el hecho que se pretende justamente, probar que el documento nunca ocurrió. ¿Cómo es acreditar un documento electrónico? El documento electrónico, para mí, podemos considerar varias formas. La falsedad de la firma electrónica, la alteración digital, la inexistencia de los metadatos y testigos. Analicemos una por una. La falsedad de la firma electrónica. Aportar pruebas que demuestren que esa firma electrónica no es válida o fue obtenida de una manera fraudulenta, porque hemos encontrado cientos de casos que las firmas electrónicas las manejan a veces empleados de los gerentes o dueños de empresas y las utilizan para firmar algún documento que luego los mete en problemas. Se da muchísimo en el tema de las bananeras, en las exportaciones, y llegan a capturar drogas y toda esta situación, ¿no? Así que esa creemos que es una manera de aportar las pruebas que demuestren que esa firma electrónica no es válida o es obtenida de una manera fraudulenta. La alteración digital, decíamos como segundo punto, presentar pruebas de que el documento ha sido modificado desde su creación original. También sucede muchísimo con estas empresas cuando les toman, y empleados, como les decía anteriormente, empleados tienen la facilidad de poder ingresar, o a veces nosotros les damos a algún empleado de confianza que maneje nuestra firma electrónica. Sucedió, miren, yo estuve en el IES un par de años, estuve como asesor de la directora provincial, y nosotros como grupo de trabajo teníamos pues que firmar muchos documentos. Era interminable, los juicios de coactiva eran cerros de cerros, miles de procesos. Y ahí se firmaba manualmente. Ella no firmaba ni una carpeta si no llevaba mi visto bueno al lado. Entonces, pero sí habían documentos que tenían que firmarse electrónicamente. Entonces empezamos a conocer a las chicas que ya trabajaban en el IES y nos dio confianza una chica y se manejó muy bien. Esta chica sale de vacaciones y encarga a otra compañera para que haga esto de las firmas electrónicas. Y ahí vino el problema. Comenzó a utilizar esa firma electrónica en documentación que no se debía utilizar. Imagínense en todo el problema que se causó. María Dolores, levantaste la mano. Sí, Nicolás, quería aportar algo más como experiencia personal, ¿no? En otro de los donde se puede verificar incluso a veces errores de nosotros mismos como abogados, ¿no? Es por decir, cuando tú ingresas como un elemento, un posible elemento probatorio, es el manejo de los dispositivos electrónicos, ¿no? O el manejo de la información que está en dispositivos electrónicos. Hay un error bastante fuerte. Mira, te comento una historia chiquitita. Yo alguna vez tuve un caso
un accidente de tránsito allá en Puerto López. Entonces, el primer abogado que estaba en el caso, ¿qué había hecho? Agarra un video que estaba grabado donde se puede evidenciar cómo ocurrió, en este caso, el siniestro de tránsito, sacan el video, cortan el video y lo meten en una pendrive y adjuntan eso como para que sea periciado, Prueba. para que sea prueba. Entonces, digamos que tú hubieses estado al contrario, esa prueba era facilita de echarla abajo, pisotearla y echársela a los gallinazos. Claro que sí. Violación a la cadena de custodia y a la forma de extracción de la información, porque fácilmente se puede decir, eso está, ¿cómo se llama? Manipulado. Entonces, ¿qué llego yo? Le digo, no, yo ya vengo, ejerzo mi defensa y en ese caso en específico digo, no, ese pendrive, que lo lleve, no, ese pendrive, pongo un escrito, no, ejerzo nueva defensa y el pendrive no lo necesito. ¿Qué hago yo? Pido el celular, ¿sí? Donde fue grabado el video, pido el celular. Me dice el cliente, no, es que es mi celular. A ver, o es tu celular o es el caso. Decide qué quieres. ¿Sí? Pero yo, para probar con ese video que tú no tuviste la responsabilidad, necesito el celular. Porque la cadena de custodia es clara, pues. ¿Qué tengo que hacer yo? Llevo el dispositivo, en el dispositivo está el video, el agente de criminalística puede demostrar que el video no ha sido manipulado, que no ha sido cortado, que no ha sido, ¿cómo se llama eso? Que no ha tenido ningún tipo de movimiento. Manipulación. De manipulación, nada, porque está dentro del dispositivo original. Y eso de ahí, ese error lo cometen muchísimo los abogados. Muchísimo. Sí. Sacan de los videos, o por decir, rompen la cadena de custodia y te llevan los videos ellos mismos en un pendrive de la cámara de vigilancia del local o del lugar donde está. No se puede hacer eso. Lo que tienes que hacer es pedirle a Fiscalía que Fiscalía pida ese lugar, ¿sí? Pida ese lugar, las cámaras de vigilancia, que te traigan el video, ahí no estás rompiendo el debido proceso. Claro. Y es a través de este oficio que el almacén o la casa o donde sea te mandan el CD con el video. Y ese CD entra a cadena de custodia y también requiere un proceso, una extracción de información. Entonces, muchos abogados se comen... Y no te olvides también el del reconocimiento facial, porque no es tan solo llevar el video, ya está el video, sí, María Dolores está atacando, se ve en el video que María Dolores, hay una persona, porque el perito lo que va a decir, una persona con blusa azul ataca a una persona de sexo femenino con blusa blanca. Exacto. Pero no determina quiénes son, pues. Entonces hay que hacer un segundo peritaje de reconocimiento facial y la gente se olvida de eso. Y es ahí donde pierden los procesos y es ahí donde los abogados que están jugando vivo tiran abajo ese proceso. Lo que tú estás diciendo, más o menos lo voy a graficar. A mí me llamó la atención. Es esto, mira, aquí está el video en que está saliendo el supuesto delito y viene la persona que denuncia con este teléfono y graba encima de esa computadora que está viendo el video. Y esto lo quiere llevar como prueba. Eso es lo que tú me estás diciendo. Entonces, esto es un absurdo jurídico. Esto no sirve. Porque esto puede ser objeto de manipulación. Manipulación, obviamente. Mira, por decir, cortito, un caso que me tocó a mí también hace ya unos 4 o 5 años. En un proceso de flagrancia, van unos agentes policiales, detienen a 2 personas, entran al domicilio de una, no porque está en flagrancia, entran al domicilio de una, le ponen las esposas y lo sacan. ¿Qué hacen estos policías? En el parte mencionan los 2 que entran, hacen una exploración de la casa, encuentran una mochila en donde en esa mochila estaba un celular y había una bandera también que era como otro elemento más de convicción para demostrar el cometimiento del delito de robo. ¿Sí? Y gracias a Dios,
la niña, una niña estaba en esa casa, y esa niña, lo que los policías estaban afuera, ella estaba en una esquinita de la casa, con su celular, agarra y graba. La niña está así, con el celular, grabando. Los policías entran, detienen a la persona y la vuelven a sacar. ¿Qué logro yo con eso? Vienen me contratan, ¿no? Y me dicen, mira, abogada, tenemos este video. ¿Se puede hacer algo? Me preguntan. Yo les dije, ese video es su salvación, señores. Así, es su salvación. ¿Por qué? Porque el parte decía que ellos habían hecho una exploración y que en la casa encuentran, ¿sí?, la prueba que demuestra el cometimiento del tipo penal, que es robo con amenazas y robo con amenazas, y también hubo heridas. Entonces los policías hablan de que encuentran la evidencia en la casa y que por eso determinan que al que ¿me están escuchando? Sí, sí, claro. Con eso determinan que él es el posible, en este caso, la persona que cometió el posible delito, porque encuentran la evidencia en la casa. Con el video se desmiente aquello, porque en el video se logra evidenciar que ellos entran, ponen esposas y salen. No llevaban mochila, no llevaban nada. ¿Qué hice yo? Pero eso ya es, mira, también es astucia que el abogado tiene que ir desarrollando con la experiencia, ¿no? Pero yo tengo el video. ¿Qué pido primero? Pido audiencia para, primero, que se haga una extracción de la información y de los videos que constan dentro del celular. Segundo, audiencia privada para que las partes, o sea, la víctima, la parte de defensa de la víctima y la parte de defensa, veamos en conjunto con el fiscal ese video. ¿Sí? Luego de eso pido transcripción fotograma por fotograma del video. Y luego pido una, ay, se me fue el nombre, ¿cómo es que se llama cuando recreas el hecho? Bueno, pedí una recreación del reconocimiento del lugar de los hechos. El reconocimiento del lugar de los hechos, pero aparte de eso, como una recreación de la captura, con los mismos agentes policiales. Entonces, los agentes policiales hicieron, en este caso, la dramatización de lo que ellos decían en el parte. Eso fue grabado, fue tomado en fotos, y cuando ya vino el peritaje del celular, del reconocimiento del video del celular y del cómo capturaron, hubo una contradicción tremenda, ¿no? Entonces ahí el fiscal utilizó esta doctrina del ¿sí? Ya. Producieron prueba, que ese es otro delito, el tema de, ¿cómo se llama este delito? Se me fue el nombre. Ando como olvidado ahorita. Pero bueno, se demostró que los agentes con ese video y con el debido y correcto proceso, ¿no? En este caso, el procedimiento de la cadena de custodia, de llevar el celular, de hacerlo periciar, de pedir las diligencias necesarias para poder, en este caso, hacer una defensa en contra de lo que dice el parte y de lo que decían los policías, que prácticamente eran quienes tenían todo el sartén por el mango. La palabra que se te escapaba creo que era reconstrucción de los hechos. Reconstrucción de los hechos, sí, reconstrucción de los hechos. Entonces, el fiscal era bravísimo con los policías. Me imagino. Era bravísimo con los policías, porque estaba el video claro, pues, y aparte de eso, como era mi pana, yo ya le había dicho, oye, Marcelo, mira esta. Le digo, mira esta pendejada, le digo. ¿Qué es esto? Aquí está, pues, tus policías. Aquí vamos arreglando este asunto, le dije. A mí me dejas libre a mis muchachos, que eran 2. Bueno, sí, definitivamente todo ese tipo de detalles son los que nosotros tenemos que manifestarle a nuestros estudiantes, que siempre hay que estar despiertos, ¿no? Y hablábamos, continuando un poco con el tema de las pruebas, el presentar testimonios que refuten la validez de ese documento o su contenido. Pero es algo que quiero insistir y lo he venido hablando, creo que desde el primer día, es los talleres prácticos. Hacer talleres prácticos para acreditación y desacreditación de documentos. Es importante que lo hagamos como docentes, proponer estos talleres y dividirlos en grupos que trabajen los casos concretos
para que ellos vayan tomando esa experiencia. Y es más, hasta nosotros mismos nos vamos nutriendo día a día y se nos va abriendo la mente, expandiendo la mente en diferentes casos que podamos proponer. Pedirle a algún colega si tiene algún caso interesante, cambiando nombres y todo esto, para poder ponerlo a los alumnos y hacer un ejercicio. El primer ejercicio puede ser que cada grupo reciba un documento físico y deberá identificar este grupo cómo acreditarlo o desacreditarlo, presentando argumentos y pruebas. Eso como un primer ejercicio. Y el segundo ejercicio podemos hacer que se presenten documentos electrónicos y se discutan los métodos para su acreditación y la desacreditación. Al final, ¿qué vamos a lograr? Un debate. Al final se realizará con los alumnos un debate donde cada uno de los grupos exponga sus hallazgos, qué encontraron y discutir la validez de sus argumentos. Eso va a ayudar a todos los chicos que este enfoque práctico que vamos a hacer le va a permitir tanto a los docentes como a los estudiantes aplicar los conceptos teóricos sobre esta prueba documental y situaciones reales, que es lo que nosotros necesitamos, que es lo que necesitan los estudiantes, fomentando así una comprensión más ágil, más profunda de la relevancia que tienen estos tipos de documentos en el campo del derecho. No sé, son las 3 de la tarde, nos vamos de largo, hacemos una media hora más o paramos y activamos en 15 minutos. ¿Qué dicen? Yo creo que opino que nos vayamos de largo hasta las 4. Ya de una vez. Nos vamos de largo y de pronto, no sé, es que de pronto quieran hacer algo ya antes o en este intervalo. Por lo general la gente se toma algo. No sé, es mi humilde opinión, sí, ¿no? Sí, yo sí estoy de acuerdo con los 15 minutos. Y después volvemos. Ya, listo. Ok, aquí hay democracia, no estamos en Venezuela. Uy, Dios mío. Isa, no me des la contra, Isa. Bueno, mentira, yo respeto mucho la mañana. Sí, dale. Perfecto, Isabelita. Entonces, en 15 nos retomamos nuevamente. Listo. Dale. Ya. Ok.